Muy bien, vamos a continuar pues con nuestro estudio acerca de lo que Dios nos enseña a través del libro en el profeta Habacuc, ¿no? Y llegamos a un punto muy importante, ¿no? Donde vemos muchas veces que cómo pasamos de la aflicción, cómo pasamos del dolor, cómo pasamos muchas veces de la queja, ¿ya? Podemos pasar todo ese proceso cuando comenzamos a entender el plan, el propósito de Dios. Entendemos cómo es que Dios se revela en nuestra vida, ¿no? Y en medio de esa revelación que Dios tiene preparado para nosotros, vamos a ir descubriendo lo que el Señor quiere en la vida de cada uno de nosotros. Por eso que en el capítulo 3 empezaba ese estudio ya, en la parte final entrando a ello, cómo pasar del lamento a la alabanza, cómo pasar del lamento al gozo, ¿no? Si no tenemos el entendimiento, si no tenemos la revelación de Dios, vamos a poder vivir inmersos, sumergidos en el dolor, en la angustia, en la preocupación. Pero cuando tenemos la revelación de que Dios está obrando, de que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta, y que esto no cambia, por más situación que usted esté atravesando, entonces vamos a poder pasarla, porque dice su palabra que no hay prueba que Dios nos haya puesto, ¿no? O donde estemos nosotros atravesando, si es que Dios no haya preparado de antemano, dice, una salida junto con la prueba. Así que, y tampoco, la prueba que usted va a pasar, no es que usted no la pueda resistir, sí la puede resistir. Lo que pasa es que muchos de nosotros somos pues intolerantes al dolor. Vivir sienten un dolorcito que van a la farmacia y compran ¿qué? Pastillas, ¿no? Porque no quieren tener dolor, no quieren tener ninguna causa de preocupación. Pero Jesús nos dijo que en el mundo tendremos aflicción y es necesario, dígale a la persona que tienes al lado, es necesario que pasen por esos tiempos. Y ten la confianza de que Dios está a tu lado. Entonces, cuando tenemos nosotros la confianza de que Dios está a nuestro lado, entonces vamos a poder pasarlo de acuerdo a la voluntad del Señor. Una de las cosas que aprendimos la semana pasada, y yo quiero que por favor usted pueda estar muy atento, ¿ya? a esta enseñanza. Voy a primero hablar acerca de lo que el Señor ha puesto en mi corazón el día de ayer, meditando ya en las Escrituras, acerca de lo que tenía que compartir. Yo quiero que usted entienda lo siguiente. Hay 4 espíritus que han sido asignados para atacar a la iglesia del Señor. 4 espíritus que se están moviendo dentro de la iglesia y que por ciertas circunstancias Dios permite que estos operen dentro de la iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque su palabra dice, por causa de que nosotros no tomamos en serio lo que Dios dice. Entonces en el libro de Habacuc dice, después de que él entendió lo que Dios estaba haciendo, después de que entendió cómo Dios opera, ¿no? A través de sus juicios que son verdaderos y que son justos, ¿ya? Y que son una muestra de su amor y misericordia para con nosotros, después de que él entendió, entonces él dijo, Señor, verdaderamente tú eres el Dios Todopoderoso, tú eres el más sabio, y entonces hágase tu voluntad en mi vida. Y la Escritura dice en el verso 2 del capítulo 3, y entonces dice, cuando conocí tu palabra, dice, temí. Entonces lo primero que debe producir en un cristiano el conocer la voluntad de Dios es el temor, ¿no? Y aquí vamos a que entramos a la semana pasada. No se habla simplemente de temor reverente, ¿no? No, yo sé que temerle reverentemente, entonces es simplemente así por así. No, la palabra de Dios dice que es bien clara. Por causa de que desestimar la voluntad de Dios, viene la ira de Dios contra los hijos de desobediencia. Entonces, cuando uno escucha la palabra de Dios, uno tiene que tomar la palabra y tiene que tener temor de Dios. Porque le digo, usted si lee la palabra, ¿conoce el juicio de Dios? Es terrible el juicio de Dios, ¿no? Terrible cosa es caer en manos del Dios viviente, dice la Escritura. Entonces no podemos tomar las Escrituras a la ligera. Por eso que Habacuc le dice, entonces yo temí tu palabra. Y entonces al temer la palabra, ¿qué hace? Le pone interés porque esta palabra sea cumplida, sea obedecida. Por eso, ¿se acuerdan? Escriba la palabra para que la visión que dice corra, ¿no? Que otros que vienen atrás la puedan continuar. Entonces, qué importante es que usted pueda temer a Dios de acuerdo a lo que el Señor pues está trayendo. ¿Por qué? Porque hay 4 espíritus que han sido asignados directamente en la vida de los cristianos para atacar. El primer espíritu es el espíritu del sueño. ¿Se han dado cuenta que muchos de los que vienen acá inmediatamente se sientan, se duermen?
Y eso no tiene que ver nada porque ellos van a su casa y duermen en su casa, por si acaso. Es un ataque directo espiritual. Y usted tiene que saberlo. ¿Por qué? Porque ese espíritu de sueño ataca directamente sobre su cabeza. Porque no quiere que usted escuche lo que Dios dice acerca de su vida. Con dos objetivos. Primero, para que no se arrepienta. Y segundo, para que usted desconozca lo que Dios quiere hacer en su vida. Y entonces le roba así de esa manera la bendición. Entonces, el ataque a la mente los bloquea, ¿ya? Y eso lo hace a través del sueño. ¿Por qué? Porque busca el enemigo evitar que los hijos de Dios reciban todo lo que Dios ha preparado para ellos. Isaías 29:10. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre la cabeza de vuestros videntes. ¿No? Y hemos leído también en el libro de Isaías la escritura que dice, ¿no? Testifícale para que ellos no entiendan, no comprendan, por causa de su pecado, por causa de su rebelión, por causa de que se estiman la palabra del Señor. También dice en el libro de Mateo 26:40, cuando Jesús estuvo entrando al momento más difícil de su humanidad, porque Jesús era 100% Dios, 100% hombre, llevó a sus discípulos al huerto de Getsemaní para orar, dice, porque su espíritu estaba, dice, quebrantado hasta la muerte. Y entonces tomando a Pedro y a otros dos, se fue un poquito más adelante y dijo, quédense en este lugar y velad y orad. Y Jesús fue más allá y regresó. Y cuando regresó, ¿cómo los encontró? Durmiendo. Le llamó la atención, ¿no? Le dijo, levántese, perseveren, oren. Volvió Jesús a apartarse y volvió a regresar. ¿Y cómo los encontró? Durmiendo. Y esperemos que en este tiempo, cuando Jesús venga, no encuentre a la iglesia durmiendo. Porque hay tiempo para todo, hermano. Hay tiempo para descansar en su casa. Hay tiempo para poder trabajar. Hay tiempo para todo, dice la Escritura. Y Dios no miente, ¿amén? Entonces, por lo tanto, a la casa del Señor tenemos que venir, dice, pues, lo más presto, lo más solícitos a poder recibir, ¿no? Y esforcémonos, porque usted va a sentir el ataque y usted mismo, no póngase de pie, vaya al baño, lávese la cara. Es su batalla personal, porque es el espíritu que lo está atacando a usted. Y usted tiene que presentar defensa contra ese espíritu. ¿Qué más dice la Escritura? El segundo espíritu es el espíritu de la distracción. Hay hermanos que no pueden estar concentrados porque están aquí y están mirando para un lado, están mirando para otro lado. Si pasa la mosca, se da la vuelta un poco más, la cabeza le gira, ¿no? 360 grados. Y esto no es normal. Bien conmigo, eso no es normal. Es un ataque espiritual. El espíritu de la distracción busca que usted no esté concentrado. Vamos a leer el Salmo 95:10. Dice el Señor, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, este pueblo divaga de corazón y no ha conocido mis caminos. Porque con sus bocas dice que me alaba, mas su corazón está lejos de mí. Y era porque estaban distraídos en otras cosas. Entonces, cuidado con el celular. Ok, puede tener el celular para la palabra de Dios, pero no para estar chateando, no para estar respondiendo WhatsApp. Usted ha venido a la casa del Señor. Por eso es que nosotros queremos volver a esa sana costumbre de que usted traiga su Biblia. Porque en el celular está lo inmundo, lo que le pertenece al mundo, y también está lo santo. Y no se puede mezclar. Entonces volvamos a la sana doctrina, ¿no? A las Escrituras. El tercer espíritu que está atacando a los cristianos es el espíritu del estupor, porque produce indiferencia a la palabra de Dios y sus propósitos. Y esto es algo que usted tiene que entender. El campamento, sí, pues el campamento, tengo otras cosas que hacer, ¿no? Que la Navidad, sí, seguro van a pedir oraciones, pero yo tengo que hacer otras cosas. El espíritu de estupor es aquel que muestra un desinterés total por las cosas de Dios. Tienen que predicar la palabra. Pero claro, otros. Yo tengo mis cosas. Romanos 11:8. Como está escrito, Dios dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. ¿Hasta qué día? Hoy. Y le estamos hablando a los cristianos para que estén atentos.
¿Ya? Así es, Romanos 11:8. Según de Corintios capítulo 4, verso 4. Dice lo siguiente: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es a la imagen de Dios. Miren lo que Dios dice: el Espíritu, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos. Pero pastor, estamos hablando de la iglesia, todos creemos. ¿Puede haber dentro de esta iglesia gente que no crea? Sí, puede haber. Y es por eso que yo quiero que usted entienda lo que el Espíritu de Dios está hablando a la iglesia, para poder volver al Señor como Dios manda. El cuarto espíritu por el cual usted va a tener que estar lidiando es con el espíritu del engaño. Dios nos exhorta a no dejarnos engañar por el espíritu del engaño, ¿no? El espíritu de Satanás. Porque ¿qué cosa hace el espíritu del engaño? El espíritu del engaño busca robar de la bendición, busca tomar algo que es de Dios en tu vida, ¿ya?, para sacar una mayor ventaja contra ti. Y si nosotros nos dejamos engañar, hasta la salvación la pueden perder. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo? Quiere tomar una mayor porción de lo que Dios ha preparado para tu vida, ignorando sus maquinaciones. Según de Corintios capítulo 2:11, dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, ¿qué nos dice? Debemos estar atentos, porque no queremos que el enemigo nos saque ventaja, ¿no? ¿Qué es cuando una persona te saca ventaja? Es que va delante de ti, ¿no? Usted tiene que ir delante de él, no él ir delante de usted. Por lo tanto, usted tiene que estar atento y no dejarse engañar. ¿Qué más dice en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Y aquí viene la otra parte. Voy a decir esto para que ustedes lo puedan entender bien y claro. El Señor puso un pastor en esta iglesia para que los pastoree a ustedes, para que los cuide a ustedes, para que les enseñe a ustedes. Cuidado con estar escuchando otros pastores, ¿ya?, y poniendo la palabra de otros pastores por encima de la palabra que Dios trae sobre esta casa. Porque, dice, hoy en día se levantan muchas corrientes de doctrinas que buscan seducir a los cristianos y llevárselos a otros rediles, donde su carne sea gratificada. Hermanos, la mayoría de denominaciones que son consideradas abiertamente contra la sana doctrina, está llena de cristianos que abandonaron sus iglesias. Porque supuestamente ellos dicen no encontraron lo que ellos querían. ¿Y qué es lo que querían ellos? Que la iglesia se acomode a ellos y ellos no acomodarse a lo que Dios dice en su palabra. Así que tenga usted mucho cuidado, porque esos cuatro espíritus están operando dentro de todas las iglesias. No solamente en esta, en todas las denominaciones están operando esos cuatro espíritus. ¿Para qué? Para sacarlos a usted de la sana doctrina y llevarlos al camino que Dios, que Satanás ha preparado para usted, y no los planes de Dios. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque usted tiene que entender que así como Habacuc se movía en la emoción, en lo que él sentía, en lo que él veía, y la primera parte dice que él se quejó contra Dios porque no le parecía lo que estaba ocurriendo, no le parecía que Dios no intervenía, no le parecía cuando Dios le dijo lo que iba a hacer. Entonces él comenzó a quejarse contra Dios, porque estaba pues confundido, hasta que él recibió el conocimiento de la palabra de Dios. Diga conmigo: hasta que conoció el conocimiento de Dios. Su palabra dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero en esta iglesia hay conocimiento a través de la gracia del Señor. Y entonces, a través de esa gracia, él comienza a decirle al Señor, ¿no? Ahora escucho tu palabra, Señor. Ahora entiendo lo que tú me dices, ¿no? Y hay un temor en mi corazón que me lleva a hacer tu voluntad, porque es mucho mejor que la mía. Es más gratificante que mis sueños, que mis planes. Son mejores. Y entonces eso me lleva a tener una vida de obediencia.
Y también vimos justamente en este pasaje de Habacuc, capítulo 3, verso 2, dice lo siguiente: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, ¿no? ¿Y qué tiempo hablan? De los tiempos de ahora. ¿Qué dice el Señor? Aviva, ¿no?, tu palabra. ¿Qué significa? Que hay muchos cristianos que no están avivados. Si usted no está avivado, ¿qué está? Está pavo, dicen algunos, ¿no? Entonces dice que tenemos que, nosotros en medio de un mundo en el cual pues está gobernando el engañador, tenemos que ser, dice, más astutos que las serpientes. Tenemos que estar despiertos, avispados, como dicen. Tenemos que ser rápidos para poder sacar la palabra de Dios en defensa cuando venga el ataque del enemigo. Porque hay una necesidad, y esa necesidad tiene que comenzar en usted diciendo: Señor, aviva el fuego de tu espíritu en mi ser. ¿Se acuerda que hemos estudiado que somos responsables de que el fuego del Espíritu Santo arde en nuestro corazón? ¿Y se acuerdan qué elementos hacía que el Espíritu esté encendido? La oración, la lectura de la palabra, el congregarnos y el obedecer los mandamientos de Dios. ¿Se acuerdan? Entonces eso arde, que el Espíritu esté encendido dentro de nosotros, y eso nos avive, nos apasione para poder pues hacer la voluntad del Señor en todo tiempo y en todo momento. Y eso es lo que estaba diciendo. Y la segunda parte de la que nos encontrábamos es justamente que dice: en medio de los tiempos, hazla conocer. Entonces hay una necesidad muy grande, ¿no?, en medio de nuestra nación, y es que justamente en estos tiempos necesitamos hacer conocer la visión, el plan, el propósito de Dios para la humanidad. Hay un Dios de amor que está esperando que ninguno se pierda, que está esperando que la iglesia de este tiempo se levante, ¿no?, y comience a predicar. Así que la persona que tienes al lado debe de comenzar a predicar. A tiempo y afuera de tiempo tenemos que dar a conocer la visión, lo que hemos recibido de parte del Señor. Porque usted sabe muy bien qué es lo que va a ocurrir con aquellos que no conocen a Jesús. ¿A dónde se van? Al infierno. Y en ese lugar, una vez que entren, ya no hay salida. Y entonces no podemos permitir que ninguno de nuestros familiares que no conocen a Jesús llegue a ese lugar. ¿Cómo lo hacemos? Predicando. ¿Cómo lo hacemos? Compartiendo de Jesús. No le pedimos que sea usted un erudito de la palabra, pero por lo menos que usted hable de su experiencia personal, de su relación, no simplemente del Dios de la historia, sino del Dios de su propia historia. Quiero contarte lo que Dios ha hecho en mi vida. Quiero contarte lo que Dios ha hecho en mi matrimonio. Y mira lo que ha hecho en nuestra economía. Mira lo que ha hecho con nuestros hijos, con nuestras hijas. Mira lo que ha hecho con la iglesia. Podemos dar testimonios. Todos nosotros tenemos que dar a conocer la visión de parte del Señor que hemos recibido en medio de estos tiempos. Así que usted y yo tenemos que comenzar a correr con esta visión, porque así el Señor pues nos lo está demandando en medio de esto, en medio de este tiempo, ¿no? Tenemos que hacer correr la visión de parte del Señor. Y la tercera parte, que usted y yo tenemos que comenzar a reproducir en medio de este tiempo, es aquella que nos lleva a nosotros a seguir pues transmitiendo lo que Dios va a hacer, ¿no? Lo que Dios va a hacer en medio de su nación, como consecuencia de que usted y yo estamos manifestando pues el testimonio de la verdad de Dios, ¿no? ¿Y cuál es ese testimonio que usted y yo vamos a manifestar? Que si la humanidad no recibe a Jesús, se condena. Porque el día del Señor vendrá, dice, como ladrón en la noche. Usted no sabe ni qué hora y en qué momento va a llegar, pero va a llegar. Así que dile a la persona que tiene ese lado: el día del Señor va a llegar. El día del Señor va a llegar. Porque el Señor lo dijo. Y todo lo que Dios dice, Él lo hace. Y entonces tenemos que estar nosotros atentos, ¿no?, a poder seguir predicando la palabra, a seguir pues extendiendo, ¿no? Y una de las cosas que nosotros hoy en día tenemos que enseñarle a la gente es que Dios está preocupado por el bienestar de las personas. Sí lo está.
pero no es su prioridad. Su prioridad es que usted sea salvo. ¿Me está entendiendo? Y como consecuencia de que usted ahora es salvo, dice, y usted hace lo que Dios dice que tiene que hacer, se aplica lo que es Mateo 6:33. Y todo lo demás os será, ¿qué cosa dice? Añadido. ¿Por qué? Porque usted ya no vive preocupado. Ay, Señor, estoy preocupado porque ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a vestirme? Señor, estoy enfermo, estoy sin trabajo. Usted ya no vive preocupado por eso, porque de eso se ocupa el Señor. ¿Cuándo puede decir amén? Amén. Porque el Señor ha prometido que a ti no te faltará nada. Amén. Porque Él es tu sustento. Él es tu protector. Entonces, si usted sabe eso, entonces usted no puede distraerse en esas cosas. Usted tiene que estar enfocado en que la gente conozca a Dios. Amén. Y eso tenemos que hacerlo a través de la predicación de su palabra. Entonces, ¿cómo usted se va a dar cuenta que usted verdaderamente ha entendido y está orando ahora con el entendimiento? Cuando usted ore a Dios, ¿qué es lo primero que le pide el Señor? Señor, perdóname porque estoy lejos de tu voluntad. Señor, perdóname porque pequé contra ti. Señor, perdóname porque todavía no me esfuerzo en pedirte que se haga tu voluntad en mí. O nuestra oración empieza, Señor, tengo este problema, tengo esta necesidad, tengo esta preocupación, tengo esta ansiedad. Si oramos de esa manera, estamos todavía preocupados en las cosas del mundo y no estamos preocupados en las cosas de Dios, y no podemos decir que Dios es primero. Pero cuando le decimos, Señor, santifícame, cuando le decimos, Señor, apártame de esas malas amistades, de esas malas conversaciones, Señor, apártame, ¿no? Ayúdame, me hago débil para que tú seas fortalecido en mí. Cuando oramos de esa manera, estamos orando con el entendimiento del Espíritu. Y entonces Dios se agrada de nosotros y el Señor responderá a nuestras oraciones, porque la prioridad no es que usted viva bien, sino la prioridad es que Dios quiere que se haga su voluntad. Entonces, ¿cuántos quieren de esta iglesia que Dios haga su voluntad primero en su vida? Amén. Amén. Y eso esperamos, porque queremos terminar este año 2024 con esa expectación que Dios tiene, ¿no? Porque usted sabe que el Padre tiene expectativas con usted, tiene expectativas con esta casa, porque el Señor dice: yo vengo a buscar una iglesia limpia, blanca, resplandeciente, sin arrugas y sin manchas. ¿Y quiénes somos la iglesia? Nosotros. ¿Y cómo vamos a llegar a esa situación de estar listos, de preparados para tener un encuentro con Jesús? Cuando conozcamos su palabra, cuando nos esforcemos en obedecer la voluntad del Señor. El tercer punto, el cuarto punto de lo que está dentro de esta versículo 2 dice: en la ira acuérdate de la misericordia. Y esta parte es muy importante que usted y yo lo entendamos. En la ira de Dios, porque va a llegar el día de la ira de Dios. ¿Usted sabe que Dios se aira? ¿Sí? La palabra de Dios dice que Dios se aira. Él es amor, pero también dice que cuando los pecados sobreabundan en medio de ese pueblo, la ira del Señor se enciende. Pero usted y yo podemos clamarle al Señor que en medio de la ira, Señor, siempre resplandezca su misericordia. Por eso decimos: oh Jehová, ¿no? Poderoso eres, grande y terrible, ¿no? Lento, dice, para la ira, y pronto, dice, misericordia, ¿no? Tenemos que clamar a Dios con su palabra. Y hemos visto a la luz de la palabra que Dios mandaba a sus profetas diciéndole a Israel: arrepiéntate, conviértete, vuélvete a mí con todo tu corazón. Y el pueblo, que hacía con los profetas, los menospreciaba, los encarcelaba, los mataba y desestimaba a Dios, hasta que el día de la ira del Señor vino, ¿no? Así como vino al reino de Judá, Dios levantó a esta nación caldea, que eran hombres malos, perversos y crueles, para castigarlos.
porque el día de la ira del Señor va a llegar. Pero también dentro de su ira, dice, viene también su misericordia. Y en medio de su misericordia, dice el Señor, siempre separa un remanente de hombres y mujeres, con los cuales el Señor nuevamente, dice, empezará. Las circunstancias difíciles muchas veces son usadas o son el método de Dios para hacer que nosotros aprendamos a nunca apartarnos de Dios, para que nuestro corazón nunca mude. ¿Qué significa esto? ¿No? En el sentido de que cuando usted ha conocido a Dios, usted nunca lo abandone y nunca se aparte de él. Entonces debemos de tener siempre presente, hermano, hermana, que aún en medio de todas circunstancias difíciles, la fidelidad de Dios siempre estará en su favor. Amén. Que Dios siempre va a obrar en favor suyo y en favor de los suyos. El profeta Habacuc nos lleva a cuestionarnos, ¿no? Cuando usted lee a Habacuc, ¿no? Inmediatamente vienen unas preguntas sobre usted. Acérquese, ¿verdaderamente Dios está en nuestro corazón? ¿Usted cree verdaderamente que Dios está en usted, en su corazón? No aquí, no queremos dementes cristianos, sino aquí, en su corazón. Porque él era profeta, pero sin embargo dice que sus emociones, sus sentimientos, sus deseos, sus anhelos estaban primero antes que Dios. ¿Y cuántos de los que estamos aquí hoy en día no somos como Habacuc? Que mis sueños, mis proyectos, mis anhelos están primero y Dios está después, pero yo digo que Dios es primero. Amén. Pero a la hora que viene la circunstancia, a la hora que viene la crisis, verdaderamente esta revela si Dios está primero en nuestra vida. Porque si nosotros como cristianos respondemos correctamente a la voluntad de Dios, entonces vamos a poder vivir tranquilos. Tranquilos. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un Dios que nunca ha perdido una batalla. Tenemos un Dios que es el Dios de lo imposible. Tenemos un Dios que no falla. Y por lo tanto, si eso está revelado dentro de mí, venga lo que venga, yo camino tranquilo. Porque mi Dios siempre está conmigo. Y tenemos que, como iglesia, entender y llegar a ese punto. Muchos estamos orando, Señor, porque las cosas mejoren. Señor, estamos orando porque las cosas cambien. Pero su palabra, su voluntad dice que las cosas no van a cambiar. Van a ser más difíciles para aquellos que no están en Cristo. Y para aquellos que están en Cristo también. Pero la fe en el Señor nos hará vivir vidas extraordinarias. Ya no viviendo lo natural, sino viviendo ahora en lo sobrenatural, creyendo lo que Dios hacía. Lo que es imposible. ¿Cuándo conocen la historia del profeta Elías? Que fue llevado, dice, al desierto, que se moró en una cueva. ¿Y quiénes lo alimentaban al profeta? Las aves, ¿no? Los cuervos, algunos dicen, ¿no? Ellos serían los que traían la provisión en su momento. Pero no eran las aves. ¿Quién enviaba las aves? Dios, porque Dios es su sustento. Iglesia, Dios es nuestro sustento en todo tiempo, en todas las áreas de nuestra vida. Cuando Dios libertó al pueblo de Israel, lo llevó a través del desierto, lo llevó hasta el monte Sinaí. ¿Qué ocurrió en el monte Sinaí? La gloria de Dios, dice, descendió, ¿no?, en este lugar, y vinieron pues como relámpagos, truenos, fuego, ¿no? Y fue algo que era tremendo, que los hombres quedaron sorprendidos, porque así es la gloria de nuestro Dios. Siempre nos va a sorprender, y Habacuc comienza a narrar acerca de todos los acontecimientos que Israel tuvo que pasar a través, ¿no?, de ese tiempo de estar obedeciendo a Dios y caminar en el desierto, ¿no?, y pasar a través de este tiempo de liberación. Fue un proceso, diga conmigo, es un proceso.
que los preparó para llegar a la gloria de Dios. Igual usted y yo estamos atravesando procesos que nos han de llevar a ver la gloria de Dios hasta esos tiempos. Por eso es importante, hermano, hermana, que usted se encuentre en cierto momento en circunstancias difíciles. Es importante. Me acuerdo haber proyectado un video hace mucho tiempo, y lo repliqué también a ustedes, que una generación que le toca vivir tiempos difíciles prepara a hombres fuertes. Y una generación de hombres fuertes prepara una generación de hombres menos fuertes. ¿Cuántos de los que vinimos de provincia nos hemos tenido que fajar para poder conseguir lo que hoy tenemos y poder darle una vida mejor a nuestros hijos? ¿Cuántos de nuestros hijos no han vivido ni han conocido un pan duro, no comer, no tener un techo donde descansar? Y le hemos hecho la vida más fácil. Y preparamos una generación no tan fuerte como la nuestra. Y esa generación, cuando crezca y nazcan sus hijos, van a preparar una generación aún más débil de la que es. Hasta que nuevamente caigan en una crisis muy fuerte, para que nuevamente se levante una generación muy fuerte. Es un ciclo en la vida. ¿Y eso es por qué? Por falta de preparación. No preparamos a nuestra siguiente generación. Y la palabra de Dios, ¿qué hace con nosotros? Nos está preparando para lo que viene. Se vienen cosas más fuertes, iglesia. Pero no se lo decimos no para que usted viva en temor, sino para que usted esté preparado. Porque nosotros estamos con el Señor y por lo tanto vamos a disfrutar en todo tiempo de lo que Dios quiere. Y sobre todo porque queremos que la fe de usted pueda llevarlo a vivir una vida confiada en el Señor. Porque en medio de los tiempos difíciles debemos de aprender a desarrollar fe, confianza, obediencia a Dios. Debemos de entender que la prioridad que existe hoy en medio de estos tiempos es de que los hombres y las mujeres de Dios conozcan cuál es la voluntad del Señor, la verdadera voluntad de Dios, la cual dice que es buena, que es agradable y que es perfecta, más allá de cualquier circunstancia. La voluntad de Dios nos prepara para vivir como en el cielo, aquí en la tierra. Porque no es que cuando llegue al cielo, allá no hay sufrimiento, allá no hay dolor, allá no hay tristeza, allá no hay angustia. Pero ¿qué dice el Señor? Que usted puede traer lo que está en el cielo a la tierra. Y la tierra puede ser el primer lugar donde usted tenga la experiencia de vivir como en el cielo. O también usted puede ser responsable de hacer que la tierra sea el primer lugar de estar viviendo como en el infierno. Porque la voluntad de Dios es que los hijos de Dios disfrutemos, ¿no?, de todo lo que el Señor ha preparado para nosotros. Entonces, ¿qué significa esto? Que la voluntad de Dios nos capacita, nos prepara para que usted viva no como usted quiere. Porque ¿sabe qué? Mi carne dice, no, hoy día domingo yo prefiero estar descansando, prefiero estar jugando pelota, prefiero estar en una reunión, prefiero estar haciendo cualquier otra cosa, ¿no?, en vez de estar en la casa del Señor. Pero el Espíritu que mora dentro de mí es el que me dice, no, tienes que renunciar a la carne y tienes que ir a la casa del Señor. Porque es Dios quien te provee, es Dios quien te cuida, es Dios quien te sustenta y es aquel que asegura que tu vida vaya de gloria en gloria, de victoria en victoria. Entonces ya no vivo como yo quiero, sino vivo como Dios quiere. Eso es lo que hace la voluntad de Dios en nuestra vida. Y la voluntad de Dios dice que tenemos un estándar donde llegar, conforme a la imagen y la semejanza de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Miren la valla que Dios nos ha puesto. Miren la valla que Dios te ha puesto a ti, a ti, a ti y a cada uno de nosotros. Es llegar a la altura y a la medida del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo, quien no vivió para sí, sino vivió para hacer la voluntad de Dios.
Ahora, en medio de los tiempos difíciles, debemos de aprender a confiar en la fidelidad de Dios, ya que los planes de Dios son siempre mucho mejores que los nuestros. Escuchen lo que la Escritura dice. Salmos 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaron, con todo Jehová, dice, me recogerá. Porque Él no te va a fallar. Él no te va a abandonar. Él siempre va a estar para ti, para tu casa. ¿Sabes por qué? Porque Él te lo ha prometido. Y si el Señor lo ha prometido, el Señor lo va a hacer en ti. Mateo capítulo 28, cuando Jesús estaba ya enviando a sus discípulos a predicar el Evangelio a todas las naciones en el mundo, le dijo lo siguiente, ¿no? En la parte ya última del verso 20. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué dice el Señor? Que está con nosotros todos los días. Así que dile a la persona que tienes al lado, Jesús está todos los días contigo. Él no se aparta. Entonces, si Jesús está con nosotros, ¿por qué perder? ¿Por qué perdernos? ¿Por qué estar afligidos? ¿Por qué estar tristes? ¿Por qué no confiar en lo que Jesús nos ha prometido a nosotros? Hermanos, Dios tiene el poder para que usted pueda vencer toda aflicción en su vida. Libro de Habacuc, capítulo 3, verso 17, solamente voy a hacer alusión a la lectura para que usted pueda entender lo que significa esto. Después de haber pasado por el proceso de quejarse, de decirle a Dios no me parece, después de pasar el proceso de ver a estos caldeos cómo conquistaban, ¿no?, al reino de Judá, después de escuchar la voluntad de Dios, el profeta Habacuc dice lo siguiente en el verso 3:17: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. ¿Qué está diciendo? Aunque venga lo que venga, por más difícil que sea todo esto que va a ocurrir, dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Tuvo que pasar un proceso difícil? Sí, tuvo que pasar un proceso muy difícil. ¿Tuvo que experimentar dolor? Sí. Aunque muchos se alejaron, Israel se alejó, este hombre decidió permanecer firme. ¿Se acuerdan lo que decía en el capítulo 2, verso 1? Voy a permanecer de pie y de aquí no me muevo, Señor, hasta que tú me des una respuesta a mi queja. Y este hombre permaneció fiel hasta que Dios respondió. Y en medio de esa respuesta conoció la voluntad de Dios. Este hombre se dejó guiar por el Señor en medio de los tiempos difíciles. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que no temas. No importa lo que usted pueda estar atravesando, Dios sigue estando en control. No importa lo que usted pueda estar viviendo o lo que usted le pueda estar faltando. Su palabra dice que Él es el Dios que no sustenta y que hará que no nos falte nada. Y cuando nosotros vemos la fidelidad de Dios, y esa es la parte importante que quiero que usted pueda tenerla presente, cuando usted ve la fidelidad de Dios, entonces usted se alegra. ¿Cuántos hemos orado en cierta ocasión y Dios nos ha respondido con su bendición? ¿Cómo se sintió? Ay, Señor, estoy tan triste por todas tus bendiciones que me das, no me falta nada, tengo casa, tengo cuenta, tengo carro, tengo todo. Qué triste estoy. ¿Está usted así? No, ¿qué hace usted? Señor, gracias, porque me oíste y me respondiste. ¿Y qué le ha dicho usted? Escriba.
¿Qué le he dicho? Escribe. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces tu mente se olvida de todas las bondades que Dios ha hecho en tu vida. Y al ser tu mente ligera, luego simplemente vas a estar quejándote, vas a estar diciendo no me parece y no vas a tener confianza en el Señor. Pero cuando tenemos nosotros escrito, yo puedo acudir a la fuente que me trae a colación todo lo que Dios ha hecho por mí. Por eso que el salmista decía, Señor, que nunca me olvide de ninguno de tus beneficios. ¿Sabe por qué? Porque eso lo mantenía a estar pegado con el Señor. No importa las circunstancias, no importa el problema, tú siempre estás conmigo. Y mis ojos siempre han visto tu victoria. Amén. ¿Cuántos quieren ver la victoria de Dios en su vida? Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, iglesia? Escribir. Escriban. Los retos que usted escriba. Desde que usted conoció a Dios, ¿cuántas veces el Señor ha sido fiel y su bondad lo ha alcanzado a usted? ¿Y sabe por qué le digo que escriba? Porque cuando usted lea, usted mismo va a reconocer y le va a dar vergüenza cuando usted no quiere participar en las cosas de Dios. Y no es para que usted se aleje, es para que usted vuelva a Dios con todo su corazón. Hermanos, hay un Dios de amor que nos ama y que nos está diciendo, ven, ven, vamos a seguir haciendo grandes cosas. Pónganse de pie, iglesia. Nunca se olvide, iglesia, que nuestro Señor siempre está, Él es pronto a socorrernos, Él es pronto a acudir en nuestro auxilio, Él es pronto a ayudarnos, Él es pronto a proveernos, Él es pronto a sanarnos, Él es pronto a libertarnos, Él es pronto a restaurarnos, Él es pronto a darte a ti el regalo de la salvación. Él es pronto a asegurar su presencia en medio de ti. Él es pronto a responderte. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere que tú vivas confiadamente